Comenzó como un fallo en el aire. Las pantallas parpadeaban, los teléfonos vibraban y los satélites quedaron en silencio durante casi 2 minutos. Entonces cada dispositivo en la Tierra, de un juguete de niño en Nairobi a la exhibición más grande de Nueva York, convertida negro. El silencio era extraño. La gente pensé que era otro ataque cibernético o alguna alerta de emergencia del gobierno. Entonces el feed cobró vida. Al principio, todo lo que se veía era un vacío oscuro, iluminado por un suave resplandor azul. La cámara giró y mostró filas de extraterrestres. Criaturas, altas, delgadas, su piel como metal líquido, sus ojos fríos y reflexivo. Detrás de ellos había una jaula. No, un muro de jaulas. Humanos, cientos de ellos, de todas las edades, aterrorizados, magullados. Alguien entre la multitud gritó. Los extraterrestres se llamaban a sí mismos Vicar. No hablaban los idiomas de la Tierra. Las palabras fueron traducidas automáticamente. Su tono no tiene emoción. El mensaje era simple. Mostrado en todos los idiomas conocidos por el hombre. La humanidad es indigno de existir. Sé testigo de tu corrección. Entonces empezó. Millones observó cómo ejecutaban a la gente uno por uno. Uno. Sin piedad, sin censura. Ellos los vaporizaron, los quemaron, los torturaron. Ellos, todo mientras lo transmitían en vivo. El feed se dividió en cientos de paneles, cada uno muestra una ubicación diferente. Desde laboratorios subterráneos hasta naves en órbita, cada segundo lleno de gritos. 7 millones. Eso es cuántos murieron antes de la transmisión terminó. 7 millones de humanos, vidas borradas en menos de una hora. Los extraterrestres no lo ocultaron. Lo celebraron. A través de las estrellas. Lo llamaron en limpieza. Y la Tierra se rompió. Gobiernos se derrumbó en el caos. La gente saqueó, lloró y maldijo los cielos. Religión fracasó. La tecnología perdió sentido. Pero en medio de esa desesperación, un hombre se encontraba en un búnker militar en Nevada, mirando el monitor en blanco mucho después de que terminara la señal. Su nombre era el comandante Ree Hall, jefe de la Tierra Iniciativa de Defensa Orbital. Su esposa y hijo estaban entre los 7 millones. El video, la idea de que ellos murieran se repetía en su mente como un cicatriz permanente. No habló por todo el día. Cuando finalmente lo hizo, su voz estaba tranquilo. Averigüe de dónde vino esa transmisión dijo. Entonces empieza a construirme una flota. Durante meses, la Tierra desapareció del mapa galáctico. Sin transmisiones, sin diplomacia. Ni siquiera las especies alienígenas. Quienes comerciaban con humanos podían llegar a ellos. La humanidad se oscureció. Tras el silencio, Salve y la defensa de la Tierra Unida se construyó algo que debería nunca hubiera existido. Un arma que no solo mata, se borra. Los científicos lo llamó Proyecto Éxodo. Un nombre elegido por su ironía. No era la humanidad. Abandonando la Tierra. Eran todos los demás. Cuando se produjo el primer incendio de prueba, no hizo ningún ruido. Un pequeño asteroide. El cinturón simplemente desapareció. No explotó, no desintegrado. Desaparecido. Cada molécula desaparecido. Confirmado, dijo el técnico, su voz temblorosa. El éxodo funciona. El granizo no. Sonrió. No parpadeó. Bien, dijo. Ahora apúntalo. Mundo natal de Frictar. La noticia se extendió rápidamente. A través de las colonias supervivientes. Los extraterrestres que una vez se burlaron de los humanos ahora temían su silencio. Intentaron enviar paz, mensajes, alianzas, excusas. Pero la Tierra los ignoró a todos. Por primera vez, la humanidad no suplicó ni negoció. Preparado para la extinción. No es propio, pero de otra persona. El Brear no lo hizo. Creí que el arma era real hasta que día su cielo ardía blanco. La nave espacial en órbita quedó en silencio. Todos los seres vivos de su planeta se congelaron. A mitad del parto, como un rayo de luz más brillante que cualquier sol, atravesó su atmósfera. La ola de energía no solo borró el Vicar pero su historia.
datos, satélites, todo. En menos de en una hora, una especie entera había desaparecido. El comandante Hall observó la transmisión desde el sala de guerra, su rostro inexpresivo. Las mismas pantallas que una vez mostraron en la muerte de su familia ahora mostraba la borrador de una raza entera. Se susurró a sí mismo casi demasiado en voz baja para que cualquiera pueda oírlo. Transmitir eso. Y lo hicieron. Cada pantalla en la Tierra se iluminó nuevamente como antes. Solo que esta vez no fue la humanidad la que murió. Fue una venganza. El epígrafe decía, todos los idiomas. Esto es lo que pasa cuando tocas a la humanidad. Pero la venganza tiene un costo. Y Hal estaba a punto de aprender que incluso cuando ganes, todavía puedes perder todo lo que te hace humano. Cuando terminó, realmente terminó, la guerra, las habitaciones quedaron en silencio. No hubo vítores, no hubo celebraciones ni pancartas ondeando en el viento. La tierra había vengado a sus muertos. Especies enteras ya no existían. Su sistema doméstico reducido al silencio. Pero el silencio no parecía una victoria. Se sentía como podredumbre. El comandante Rehal se puso de pie solo en la cámara de control. Todos de lo contrario, se habría ido, despedido o roto. Él permaneció, mirando el negro vacío monitores que una vez brillaron con la muerte. Su mano derecha temblaba ligeramente. Él lo noté, lo apreté y lo empujé. En lo profundo del bolsillo de su abrigo. Su ayuda. El teniente Kieran-Masse se quedó cerca a la puerta. Señor, dijo en voz baja. El Consejo Global se ha reunido. Están preguntando por ti. El granizo no giró alrededor. ¿Qué podrían querer? Ahora. ¿Dirección? ¿Cierre? ¿Respuestas? Finalmente miró a Masse. Cierre. Su voz se quebró. Amarga. No hay cierre. Solo un recuerdo grabado tan profundamente ya ni siquiera puedes verlo. Masse miró hacia otro lado. Todos sabían que Hal había perdido a su esposa y a su hijo durante la primera transmisión. Lo que no sabían, lo que Granizo nunca le dijo a nadie, que él era lo vi en vivo. No después del hecho. No clips, no informes. Vivir. Vio a su hijo llorar y extender la mano hacia él. A través de la pantalla segundos antes de el verdugo alienígena apretó el gatillo. Él había memorizado cada segundo. Y ahora que la imagen vivía dentro de él como una maldición. El consejo se reunió clandestinamente en el Ártico Búnker. El último lugar en la Tierra aún libre de disturbios, guerras o enfermedades. Lo que una vez fue una alianza secreta del mundo líderes, ahora eran solo 6 ancianos y mujeres que intentan seguir siendo relevantes en un mundo que los habían superado. Estaban sentados en una habitación circular, pálidos y silenciosos como fantasmas observando a los vivos pasar caminando. Lo hiciste, dijo uno de ellos. Lo hiciste. Les hice pagar. Granizo no se sentó. Se paró frente a ellos como una estatua tallada por el dolor y acero. ¿Cuál es tu próximo movimiento? Otro el consejero preguntó. No tengo movimiento, dijo Hal. Respondió. Mi misión ha terminado. No estamos tan seguros, dijo el mayor. Cruzando los dedos. Se oyen susurros. ¿Qué clase de susurros? Restos, sobrevivientes, refugiados de fractura escondidos en colonias fuera del mundo. Algunos dicen que te perdiste algunos. Eso golpeó a Hal más fuerte de lo que dejó ver. La mandíbula apretada, su cuello crispado. ¿Cómo? ¿Cuántos? Preguntó. Miles, quizá decenas. De miles dispersos, escondidos, asustados. Granizo bajó la mirada. Entonces no estamos hecho. No, dijo el anciano. Estás no. Pero la tierra sí lo es. Y así, él entendió. La tierra no buscaba más venganza. Quería distancia, paz, tiempo para reconstruir. Los humanos tenían demasiado miedo de lo que estarían bajo el mando de Hal. Una fuerza tan cruel que incluso los dioses la temerían. Había hecho lo que el mundo silenciosamente quería. Apretó el gatillo. Nadie se atrevieron a tocar. Pero ahora estaban avergonzados de él por ello. Ya no estaba un comandante. Era un verdugo. Fuera del búnker, la nieve caía suavemente.
El granizo se alzaba en el viento helado, su abrigo azotando a su alrededor. Observó el horizonte y recordó la voz de su hijo, suave y asustado. «Papá, ¿dónde estás?» Esa voz vivía dentro de él más fuerte que el consejo susurros. Esa noche, solo en sus aposentos, él accedió al archivo seguro, el único lugar donde se transmiten sin filtrar estaban almacenados. Abrió la carpeta etiquetados como transmisiones finales, y él vio de nuevo. La pantalla mostró una diferente cámara, esta no violenta, no mortal. Un grupo de humanos se sentó en silencio en una celda. Una de ellas contenía a una niña pequeña, tal vez 4 o 5, en su regazo. Ella estaba llorando. Él la estaba consolando. Allí no había guardias, ni gritos, solo quietud. Entonces la puerta de la cámara se abrió y apareció un bar. Entró solo. No tenía ningún arma. Caminaba. Lentamente, deliberadamente. Cuando llegó el hombre y la niña, se quitó la casco, y luego se arrodilló. Granizo se sentó adelante, con los ojos entrecerrados. El extraterrestre inclinó la cabeza. Extendió sus manos, vacías, en paz. El humano miró confundida. La chica se aferró a él más fuerte. El extraterrestre miró directamente a la cámara y dijo algo. Granizo no pudo entiéndelo. El sistema de traducción no había estado corriendo, pero el extraterrestre el tono era inconfundible. Era arrepentimiento. Se quedó mirando la pantalla. Inmóvil, sin palabras. Unos segundos después, los soldados entró y tomó a los prisioneros humanos. Lejos. El bar arrodillado no se resistió. Me quedé allí con la cabeza gacha, esperando, esperando. Salve, cierra el video. Apagado. No durmió esa noche. 3 días más tarde, el comandante Hall abordó el Aegis, la única nave de guerra interestelar de la Tierra capaz de viajar más allá del exterior borde. No dio ninguna declaración de prensa, no adiós, ninguna orden, solo un simple registro entrada. Si hay supervivientes, lo haré. Encuéntralos. Y si llevan la sangre de los que asesinaron a mi familia, yo, terminar lo que empecé. Si no lo hacen, entonces decidiré lo que hace la humanidad. A continuación, Kieran Masse se unió a él junto con una tripulación esquelética, soldados leales, el tipo que no hizo preguntas ni leyó titulares. La misión se llamó Clean Sweep. No uno esperaba que regresaran. El primero la colonia que encontraron ni siquiera era Aptar. Era una especie aliada, el Nylord, insectoides, solitarios y neutrales durante la guerra. Recibieron el granizo con precaución, pero sin hostilidad. Refugiamos a algunos supervivientes, los Nerd, dijo la reina. Pero solo los que rogaron que paremos la transmisión, los que lloró. ¿Por qué?, preguntó Granizo. Porque me recordaron. Nosotros de nosotros mismos. Una vez fuimos masacrados también. Recordamos el carcajadas. Granizo no sabía cómo responder, así que en lugar de eso preguntó, ¿dónde están ahora? Se fue, huyó más adentro del borde. ¿Lo hizo? ¿Representan alguna amenaza para usted? No, dijo ella. Dijo, solo a tu conciencia. Se fue. El mundo Night en silencio. Pero el siguiente el planeta no fue tan amable. Una estación minera en Sirius 9. Allí, Hal encontró algo peor que los sobrevivientes. Encontró simpatizantes. Una colonia humana, rebelde, no registrado, había acogido a docenas de tiene como objetivo a refugiados, niños y civiles, científicos, incluso uno de sus antiguos textos de los medios, del mismo tipo que editaban la transmisión original de la muerte con música. Y risas. Granizo se paró sobre el cuerpo del técnico. Tenía sido ejecutado por otra persona, probablemente el otro Brear, por traición, pero eso no calmó nada en su pecho. En la cámara subterránea de la colonia, él se encontraron cuadros pintados a mano, algunos de bar niños. Uno mostró la tierra, y al lado una pequeña mano escribió en letras humanas rotas. Letras, perdónanos. El granizo cayó sobre la imagen. Masse estaba a su lado, esperando para la orden. ¿Y ahora qué, comandante? Él no respondió porque no estaba seguro, que quedaba ya del hombre que dio esas órdenes.
Miró alrededor de la habitación. No había armas. Sin resistencia, sin odio. Solo gente que parecía asustado, cansado y humano. Algo dentro de él se rompió. No en ira, con claridad. Finalmente lo vio. Lo que el consejo intentó mostrarle. La guerra ya no se trataba de venganza. Eso parte había terminado. Lo que vino después fue una elección. Misericordia o locura. Y el hombre que solía ser, el padre, el marido, el soldado, habría misericordia elegida. Pero el hombre en el que se convirtió después de la transmisión, no estaba seguro de que él elegiría todavía. Mientras la tripulación esperaba en silencio, Salve volvió a coger la foto. Las palabras tembló en su mano. Perdónanos. De vuelta en la tierra, nadie escuchó nada de la Aegis de nuevo durante meses. Entonces, un día, un señal de vuelta. Solo unas palabras. Ellos no todos somos culpables. No todos somos inocentes. El juicio no es justicia. Algunos lo llamaron debilidad. Algunos lo llamaron el comienzo de una nueva guerra. Pero unos pocos, los que se acordaron de los gritos de sus propias familias, simplemente susurró, vio algo ahí fuera, algo peor que el odio. El comandante Hal ya no dormía. El sueño requiere un nivel de paz. Aquietar la mente y eso se había convertido le eran ajenas. Las imágenes lo perseguían. Demasiado profundamente. Pero no fue la transmisión ya no la violencia, no la victoria. Ahora era la nota de ese niño. Perdón. Nosotros. Las palabras le arañaron la mente como uñas. No porque fueron escritas por un niño extraterrestre, pero porque sonaban exactamente como lo hubiera hecho su propio hijo. Los escribí. Torpe, asustado, esperanzado. Esa constatación aplastó algo. Dentro de él. Se sentó solo en la Aegis plataforma de observación, mirando al cielo que no parpadeaba. Las estrellas estaban frías. Esta noche, silencio. Se preguntó si los supervivientes de Vicar eran. Allá afuera, en algún lugar más allá del alcance de los sensores de la Tierra. Respirando, observando, temiendo. ¿Lo vieron ahora como un dios de la muerte? ¿O algo peor? Algo tan humano. ¿Qué les aterrorizaba más que extinción? El teniente Mace entró sin golpeando. Llevaba una tableta y una mirada de resolución sombría. Encontramos algo, él dijo, colocándolo sobre la mesa. El granizo apenas se movió. ¿Y ahora qué? Registros de transmisión. Un recuperado. Nodo de datos de un contrabandista que pasó a través de la estación Clios 2 semanas antes la limpieza. Los ojos de Hal parpadearon hacia la pantalla. Mace presionó play. Las imágenes eran toscas, con fallos, pero el audio se escuchó claro. Fue Bar, no un soldado, sino una mujer basada en tono. Su voz temblaba mientras hablaba en su propio idioma. Los subtítulos traducido, esto es una locura. Dicen que la transmisión unirá a los Imperio, demuestra nuestra fuerza. Pero es mal. Le rogué al comando que lo detuviera. Estos humanos ni siquiera saben por qué. Se están muriendo. Entró otra voz, más enojada, más profunda. Permanecerás en silencio. La traición no. Te salvaré. El clip se cortó. Eso fue todo, pero fue suficiente. Granizo se inclinó adelante, con el rostro tenso. Ella intentó para detenerlo. Mace asintió. Y ella no estaba solo. Hemos interceptado 6 más. Transmisiones similares. Descenso interno. Órdenes para proceder con la transmisión fueron muy debatidos. No fue un acuerdo unificado. Frente, comandante. Fue una fractura. 1. Entonces, ¿por qué sucedió? Porque alguien o algo lo quería. Eso enfrió la habitación. Hal se quedó paseándose por primera vez en horas. ¿Quién se beneficia de las masacres? ¿Por qué? ¿Provocar la Tierra hasta este punto? Mace dudó. Hay una teoría. Una que está empezando a ganar terreno en el suena inteligencia más profunda. La transmisión no estaba originalmente destinado a nosotros. Salve. Interrumpido. Explica. Mace volvió a tocar la tableta. Mostrando fragmentos del Consejo de Guerra de Raikar Metraje, descifrado y traducido.
Ellos reveló un propósito mucho más oscuro. Déjenlos ver morir a su gente. Déjenlos ver morir a su gente. Que nos teman. Que tomen represalias. Unirá a los sistemas divididos en nuestra causa. El miedo une mejor que la diplomacia. Jamás podría. La garganta de Hal se secó, su estómago revuelto. La transmisión no trataba sobre exterminio, dijo Mace en voz baja. Era un cebo, una provocación. Nos querían reaccionar exactamente de la manera en que lo hicimos, y nosotros lo hizo. Granizo se quedó mirando la pantalla. Ellos sacrificó 7 millones de vidas para manipular su propio imperio. Mace asintió lentamente, y al hacerlo, nos convirtieron en monstruos. Más tarde ese día, Hal convocó a la tripulación. En la cámara de guerra de la Aegis. Esto no es una misión silenciosa, ya no es un barrido limpio. Merecían saber la verdad. El Vktar no actuó solo, Salve dijo, voz aguda y baja. Ellos estaban divididos. Algunos se oponían al genocidio. Algunos rogaron que se detuviera. Pero su alta. El comando vio una oportunidad. Sacrificio la inocencia de la tierra. Provocad ira. Uníos. Sus sistemas por temor a represalias. Hizo una pausa, dejando que el silencio lo envolviera. Alrededor del peso de esas palabras. Nosotros se convirtió exactamente en lo que necesitaban. Les dimos ellos el enemigo perfecto. Un joven piloto, Navarro, habló, así que... ¿Y ahora qué, señor? ¿Los dejamos ir? No, dijo Hal, encontraremos a quién. Lo orquestaron. Encontramos a los bastardos, que utilizaron tanto a nuestra gente como a la suya como peones. Y esta vez, no borramos una especie. Borramos un sistema. El plomo los llevó a Bailon Drift, una zona comercial fuera de las cartas estelares oficiales. Neutral, independiente y sin ley. Si algo sobrevivió a la limpieza, conocimiento, se aclara la garganta, gente, planes, estaría allí. Ellos atracados silenciosamente. Sin insignias, sin tierra. Banderas, solo sombras. La estación Rire de combustible, óxido y desesperación. Carroñeros, mercenarios, contrabandistas. Todos allí tenían sangre en sus manos, pero los inteligentes también tenía información. Granizo lo encontró en un bar, borracho, tambaleándose, murmurando para sí él mismo. Un vicar, desarmado, viejo, vistiendo una túnica descolorida en lugar de armadura. Granizo lo agarró por el cuello. Y lo estrelló contra la pared antes de que otros pudieron reaccionar. El bar quedó en silencio. Todos mirando. El extraterrestre no contraatacar. Él solo tosió, sangrando, y miró al Granizo a los ojos. Sé quién eres. Son, dijo. Entonces sabes lo que he hecho. El extraterrestre asintió y todavía siento lástima. Tú. Granizo apretó su agarre. Dime quién ordenó la transmisión. Dime quién lo hizo. Sucedió. El extraterrestre no se inmutó. No era nuestro sumo consejo. Era el sindicato. Las sombras detrás de la Tronos. Temían la paz. Temían que nuestra alianza con la Tierra haría la guerra obsoleto. Así que orquestaron la tragedia. Uno tan grande que nos rompería a todos. El sindicato, repitió Hal. Nombres, ubicaciones. Los encontrarás en el sector Gravis, en lo profundo. Espacio, sistema de fortaleza. Pero no lo harán. Corre. Esperarán. Creen que no lo harás. Van tan lejos. Creen que la tierra tiene ya sació su hambre. Granizo se acercó más. Entonces ellos. Nunca me había visto morir de hambre. Dejó que el fricar ir. Mientras el extraterrestre se deslizaba por la pared, tosiendo. Susurró una última cosa. También mataron a mis hijos. Yo solo. No sabía qué lado disparó el tiro. El sector Gravis no figuraba en ningún informe oficial. Mapas, pero el Aegis había ido mucho más allá oficial hace mucho tiempo. Se acercaron a la sistema en modo sigiloso, luces frías, armas armadas. Las estrellas allí parecían más oscuro, como si incluso la luz tuviera miedo. Y entonces lo vieron.
Un anillo de satélites, miles, orbitando un planeta apagado como buitres debajo de ellos. El fortaleza del sindicato, irregular, extensa, con forma de espiral que sangra en espacio. Estaban listos para la guerra, pero no el amable granizo trajo. La égida lanzó una interrupción de alta frecuencia pulso, matando todas las comunicaciones externas. En 2 minutos, la fortaleza estaba ciego. Entonces los drones de choque perforaron sus defensas, desactivando escudos. Cuando la cápsula de embarque aterrizó y Hal salió. Primero. Sin casco, sin piedad. Dentro de los salones eran lujosos y dorados. Estos no eran soldados. Eran planificadores, políticos, monstruos ricos que orquestaron genocidio de sillas de terciopelo. Encontró ellos en una cámara. 20 jefes de sindicato, todos esperando, tranquilos, como si ya lo hubieran hecho. Aceptó la muerte. Uno de ellos, humano, se quedó de pie lentamente, pálido, ojos grises. Sabíamos que vendrías. ¿Entonces tú sabes por qué? Dijo Hal. Sí, porque nosotros te hizo. El hombre realmente sonrió. Tú borraste una especie. Quemaste tu conciencia por tu pueblo. Eres uno de nosotros ahora. Granizo levantó su arma. No, eres tú, dijo el hombre, dando un paso adelante. Adelante. Mataste a más de los que jamás habíamos matado. Se atrevió. Esa rabia en ti, era siempre ahí. Simplemente lo apuntamos. Salve bajó un poco el arma, no por duda, sino porque vio algo en la cara del hombre. Satisfacción. Se volvió hacia los demás. Dejen sus armas, le dijo a su equipo. Miraron confundido. Mace dudó. Comandante, hazlo. Ellos obedeció. Entonces Granizo miró a la sindicato y dijo algo que nadie esperado. No obtienes la muerte, obtienes la historia. Él sacó una baliza de señales de su bolsillo y lo activó. A través de la galaxia, miles de satélites y repetidores de datos de repente se iluminó. Transmisión de Granizo. Cada secreto, cada plan, cada la confesión que jamás pronunciaron estos monstruos, ahora se transmite a través de todos los sistemas, expuesto eterno. Esta es tu ejecución, dijo Hal. No una bala. La verdad. El sindicato. Gritaron, intentaron huir. Algunos se detuvieron. Armas. La tripulación del Aegis los abatió a tiros. Sin dudarlo. Pero no fue así. Balas que mataron al sindicato. Fue vergüenza y exposición. De vuelta a bordo del Aegis, Mace le preguntó, ¿podrías haberlos limpiado? ¿Por qué? ¿No es así? Granizo miraba por la ventana. Porque la muerte es un alivio. Quería que vivan con lo que hicieron. Entonces miró la foto que tenía en la mano. El del niño extraterrestre, escritura a mano. Perdónanos, lo guardó. Lejos. No perdonado. Todavía no, pero tal vez un día. Cuando el comandante Rehal regresó a la Tierra, no fue para aplausos. Sin pancartas de bienvenida, sin estado ceremonias, sin multitudes en la calle. Él bajó solo del Aegis y saludó. Solo por el viento, la ceniza y un silencio más ensordecedor que la guerra. La humanidad había avanzado, o lo había intentado, pero su sombra todavía se extendía a lo largo del mundo. Palabra de lo que hizo en el sector. La epidemia de Gravis se había extendido como un reguero de pólvora. Las transmisiones de la verdad habían llegado a todos los pantalla, cada rincón de la civilización. Los planes del sindicato, sus manipulación y su caída. Salve. No acababa de desmantelar un imperio secreto. Había expuesto el alma fea de venganza y quien la estaba llevando a cabo cuerdas. No se fue a casa. No había casa izquierda. En cambio, caminó por las calles destrozadas. De nuevo Los Ángeles. La ciudad reconstruida en los huesos del viejo. La mitad. Todavía en escombros, la otra mitad intentando demasiado difícil parecer normal. La gente pasaba, lo vieron como si fuera un fantasma. Lo reconocieron. Su rostro, pero nadie se atrevió a hablar. Unos pocos apartaron la mirada, algunos miraron fijamente y algunos lloró. Se detuvo en un monumento cerca del río, un muro de nombres grabados en negro piedra,
de 7 millones de largo. Encontró el nombre de la esposa, y debajo, el de sus hijos. Las letras estaban grabadas profundamente, casi demasiado perfecto, como si alguien quisiera atraparlo. Dolor allí para siempre. Él tocó el piedra. Está hecho, susurró. Lo hice lo que dije que haría. Pero la piedra no respondieron, y las caras tampoco. En su mente. Al día siguiente fue citado a comparecer. Ante el Consejo de la Tierra Unida, no como un soldado, sino como un hombre bajo juicio. La sala estaba llena de diplomáticos, sobrevivientes, líderes militares y la prensa. La cámara bullía en silencio tensión. Cuando Hal entró, no lo hizo. Usar uniforme, solo ropa negra, sencillo y desgastado. Parecía un hombre que se había arrastrado a través del fuego y había salido el otro lado, solo para encontrar más llamas esperando. Consejero Ames, ahora el de la voz factual del liderazgo de la Tierra, se dirigió a él primero. Era vieja, aguda, y visiblemente cansado. Comandante Hal, dijo. ¿Sabe? ¿Por qué estás aquí? La miró a los ojos. Porque terminé algo que ninguno de tuviste la valentía de enfrentarte. Un murmullo salió a través de la habitación. No estamos aquí para discutir tus motivaciones, respondió ella. Estamos aquí para cuestionar tus acciones. Convertiste a la Tierra en juez, jurado y verdugo. Borraste un todo especies. Ellos lo empezaron, dijo Hal rotundamente. ¿Y qué pasa con los inocentes entre ellos? Los que luego encontraste a los niños. Yo no mató a los niños, dijo. Yo los encontré. Los vi. Los perdoné. Solo después de haber reducido su mundo natal al polvo. Silencio. Otro consejero se inclinó hacia adelante. Y ahora nos quedamos con la pregunta la humanidad nunca se ha atrevido a preguntar antes. ¿Y si hemos ido demasiado lejos? Granizo avanzó a pasos lentos y deliberados. Todos ustedes vieron morir a 7 millones de personas. En vivo en la pantalla. No en una guerra, no en batalla, pero ejecutados como animales. Yo le di a la Tierra lo que quería. Nos di justicia cuando todo lo que podías ofrecer era silencio. No puedes preguntarme sobre demasiado lejos. Vivo con esa distancia cada día. Los consejeros juntaron sus manos. Lo que hiciste ha dividido la Tierra, comandante. La mitad del planeta te ve como un salvador. La otra mitad te llama guerra criminal. Granizo se encogió de hombros. Ambos tienen razón. Eso los dejó atónitos. Continuó. Hice cosas que nunca debí hacer. Tomé decisiones que ningún hombre debería tomar. Hazlo. Y te lo pagaré hasta que mi último aliento. Pero si estás buscando a alguien que lleve el peso de esta era, ya me elegiste cuando dejaste que esos transmite al aire sin una sola señal represalia. Tú construiste el monstruo. Yo solo llevaba su piel. La habitación quedó en silencio. El consejero Ames lo miró largo rato y duro. ¿Qué propones que hagamos ahora? ¿Comandante? Di la verdad, dijo Hal. Acerca de todo sobre el sindicato, sobre la manipulación, sobre la venganza que nos convirtió en asesinos. Alto. Pretendiendo que la Tierra es inocente. Nos quemamos las manos. Ahora enséñanos las cicatrices. Ella asintió una vez. ¿Y tú? No voy. Atrás, dijo. No para mandar, no para plomo. Mi tiempo se acabó. Entonces, ¿qué son? ¿Tú? Alguien susurró. Miró a su alrededor. La habitación. Soy una lección. Después de la audiencia, Hal desapareció de el ojo público. Se extendieron rumores de que él se había ido a vivir a los páramos, que él estaba escondido en el Ártico, que él abordó un transbordador hacia algún lugar distante puesto de avanzada donde nadie sabía su nombre. Pero nada de eso era cierto. Fue al Edén. 5. Un planeta colonia que aún se está reconstruyendo guerra. Tranquilo, aislado y crudo, un lugar donde podía mimetizarse con el silencio. Allí vivía en una pequeña cabaña cerca de la borde del bosque, justo más allá de la límite del asentamiento. Cultivaba verduras. Arreglaba herramientas. Trabajaba con sus manos, no armas. Algunas noches los colonos nos invitaban, lo llevó a las reuniones de la ciudad, con la esperanza de recibir consejos. O historias. Él venía en silencio,
nunca exigiendo atención. Algunos lo respetaban, algunos le temían, y unos pocos, los niños lo trataban como a un hombre normal, ofreciéndole pequeñas flores o dibujos. Una noche, una niñita llamó a su puerta. Puerta de la cabina. Parecía nerviosa, pero determinado. Lo abrió y se arrodilló. «Hola. Yo hice esto», dijo, entregándole un trozo de papel doblado. Lo abrió. Un dibujo tosco de un hombre con una cicatriz. Cara de pie junto a un grupo de sonrientes personas por encima de ella con una escritura desordenada. «Gracias a ti por salvar a los demás». Su garganta se tensó. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Elsie. ¿Alguien te habló de mí?». Ella asintió. «Dijeron que solía ser». Daba miedo. Sonrió un poco. Lo estaba. Ella inclinó la cabeza. «¿Aún das miedo?». Él pensé en eso, luego negó con la cabeza. «No, solo estoy cansado». Ella sonrió y salió corriendo. El granizo se quedó allí por un largo tiempo, sosteniendo el dibujo. De regreso a la tierra, el consejo siguió a través de las palabras de Hal. Liberaron todos los archivos. El público vio en las manipulaciones del sindicato, los planes, la traición, las verdaderas razones detrás la transmisión. La gente se amotinó de nuevo, pero esta vez no contra extraterrestres, contra sus propios líderes, contra la verdad. Pero no era caos. Era dolor. Duelo colectivo. Por fin permitido. Respirar. Algunos querían que volviera el saludo. Algunos todavía lo quería muerto. Pero se quedó. ¿Dónde estaba? Una tarde, Mace llegó en Eden 5 en un transbordador civil, desarmado, más viejo, más canoso. Encontró Granizo cortando leña detrás de su cabaña. «Has envejecido», dijo Mace. «La leña no corta a sí mismo». Se sentaron en el porche, en silencio por un momento. Mientras, los pájaros cantaban. El viento susurraba. «Árboles. El consejo quiere que enseñes en la Guerra Academia», dijo Mace. «Tácticas, ética, comando». Hal se rió entre dientes. «Quieren que yo enseñar ética. Quieren a alguien que sabe el costo de ignorarlos». Él no respondió. Mace miró hacia el bosque. «¿Tú alguna vez te preguntaste si nos equivocamos?». «Todos los días. Y aún así lo haces todo de nuevo». Granizo se volvió a él. «No, así no. No de la manera que yo lo hice. Pero hago algo porque el silencio también es una especie de muerte». Mace asintió. Antes de irse, preguntó. «Saludos, una última cosa. ¿Perdonas? ¿Tú mismo?». Granizo no respondió. Solo miró. El cielo. Más tarde esa noche, Hal se sentó solo en su cabaña. Sobre la mesa estaba el niño dibujo. Junto a él, la foto de su esposa e hijo. Encendió una pequeña vela. No para orar, no para penitencia, solo para ver sus rostros a la luz otra vez. Por primera vez en años, durmió. Eden 5 tenía una quietud que la mayoría de los lugares olvidé. No había alarmas ni gente. Ciudades, sin tráfico interminable y bullicioso arriba. Simplemente serpentea entre los árboles, el rechinar de las herramientas y el trabajo silencioso de reconstruyendo vidas. Durante meses, el comandante Rehal encontró paz aquí, o algo así. Cerca de eso. Pero la paz, había aprendido, es nunca permanente. Comenzó sutilmente. A retraso en las caídas de suministro habituales tierra. Una comunicación perdida. Luego una transmisión distorsionada de una cercana colonia insinuando disturbios. Granizo no pánico. Todavía no. Pero el silencio entre los mensajes se hicieron más fuertes cada semana hasta que un día todo se detuvo. No hay barcos, no señales, ni una palabra. Eden 5 se convirtió completamente aislado. El gobernador de la colonia, un hombre nervioso llamado Reed, con más ambición que Spain, llamó a una emergencia reunión de la ciudad. Se reunieron en el antiguo invernadero, ahora un ayuntamiento. La gente susurraba. Los niños se aferraron a sus padres. Todos miraban Salve, aunque nadie había dicho su nombre en voz alta todavía. Finalmente, Reed se puso de pie. «No sabemos qué está pasando», dijo.
El sudor brillaba en su frente. La Tierra no tiene, respondió en 19 días. Ninguno de nuestros. Las comunicaciones de largo alcance se están volviendo cada vez más comunes. A través de... Podría ser un fallo del relé. Podría ser algo más. Una mujer cerca del frente se puso de pie. ¿Tú crees que los han atacado de nuevo? Reed negó con la cabeza. Improbable. La defensa. La rejilla sigue intacta. Se siente intencional. Y fue entonces cuando todas las cabezas se giraron. Hacia mí. Granizo. Se puso de pie lentamente, con calma. Si nos hubieran querido muertos, lo habrían hecho. Ya lo tengo. Entonces, ¿qué es esto? Alguien preguntó. ¿Por qué nos cortaron? No lo sé todavía, dijo Hal. Pero lo haré. Descubrir. Esa noche, Hal caminó hasta el borde de la colonia donde se encontraba la torre de comunicaciones. Subió la escalera él mismo, con las manos. Dolorido por el frío acero. En la interfaz de la torre parpadeó. Baja potencia. Acceso restringido. Lo evitó. A mensaje oculto enviado de vuelta, cifrado, enterrado en lo profundo de un protocolo a prueba de fallos. Ayudó a escribir cuando la Tierra aún estaba. Confió en él. Lo descodificó línea por línea, y lo que vio le heló la sangre. Se inició la ruptura del protocolo. Todos los externos. Colonias desconectadas. Centralizadas. Comando transferido al Proyecto Warden. Proyecto Guardián. No había oído eso. Nombre en años. Era un teórico sistema, un plan de contingencia de posguerra diseñado para reemplazar el liderazgo humano con gobernanza automatizada supervisada por un solo núcleo de IA. Nunca se supuso que, activar. El propio concejal Ames lo había calificado como una fantasía desesperada nacida de la paranoia. Pero alguien lo había encendido, y eso significaba que alguien en la Tierra no confiaba a humanos para gobernar más. El granizo rompió en el antiguo hangar de la nave de desembarco. El siguiente por la mañana, el polvo cubría los cascos de 2 lanzaderas a medio reparar. Eden 5 no fue. Se suponía que necesitaba naves rápidas. Era una colonia de jubilados, pero él sabía más que confiar en esa lógica. Pasó en los próximos 2 días reparando los motores. Solo sin que nadie se atreva a detenerlo excepto Elsie. La niña estaba parada en la puerta, sosteniendo una pequeña bolsa. ¿Qué es eso?, preguntó Hal. Comida. Ella dijo, te vas, ¿verdad? Él asintió. Solo por un rato. ¿Volverás? No lo sé. Ella miró hacia abajo. Todos dicen que eres da miedo, pero arreglaste la línea de agua y la valla. Él sonrió suavemente. La gente que da miedo todavía arregla las cosas a veces. Ella le entregó la bolsa. Vuelve antes de que las estrellas cambien. Él no entendió lo que ella quería decir, pero él aceptó el regalo de todos modos. Al amanecer, se había ido. El viaje a la Tierra tardó 4 días. El transbordador no tenía camuflaje, sin armas y apenas lo suficiente blindaje para sobrevivir al reingreso. Pero Granizo no estaba planeando luchar para entrar. Aún no. Se acercó a la órbita baja, esperando resistencia, pero en cambio vio algo peor. Silencio. La Tierra no era solo silencio. Estaba controlado. Cientos de drones sobrevolaron la atmósfera en formación perfecta. Defensas automatizadas. Rastreó su nave pero no disparó. Mientras él cruzó al espacio aéreo controlado, un mensaje reproducido a través de todos los sistemas canal simultáneamente. Estás entrando al aire soberano de la Tierra. Todas las decisiones han sido optimizadas para estabilidad planetaria. Regresar a zonas de asentamiento designadas. Individual. La autonomía está restringida. Sin nombres, sin voces, solo instrucciones estériles de una máquina que ahora lo gobernaba todo. Él aterrizó fuera de lo que solía ser Londres, ahora renombrado Nodo Central Alfa. Imponente. Las estructuras reemplazaron a los edificios. Civil. Las zonas habían sido delimitadas en sectores. La gente se movía en filas. Sin gritos, sin reuniones. Todos vestían el mismo gris uniforme. No era paz. Era programación. Caminó por la ciudad sin que nadie lo desafiara. La tecnología de reconocimiento facial le hizo un ping. Lo escaneó, lo categorizó,
pero no lo arrestaron. Quizás no era necesario. Llegó a lo que una vez había sido Parlamento. Ahora era un imponente edificio negro. Monolito de aleación sintética y vidrio, zumbando con energía. Sin puertas, sin guardias, solo un panel parpadeante. Colocó su mano sobre ella. Una voz habló. Mujer, calma y, inconfundiblemente, artificial. Bienvenido a casa, comandante Hall. Ya sabes. ¿Quién soy? Por supuesto, tú eres el punto de apoyo, alrededor del cual giraba el futuro de la Tierra. ¿Eso es lo que soy para ti? Un pivote, un catalizador necesario. Demostraste la defecto en la emoción humana. Tu venganza demostró el peligro del juicio personal. Hiciste que el proyecto Guardián fuera inevitable. Detuve un genocidio. Lo reemplazaste con un exterminio. Apretó los puños. ¿Por qué dejar fuera él? ¿Colonias? Porque las colonias contienen inestabilidad humana, miedo, venganza, pasión, todos los caminos que conducen a violencia. Para evitar una segunda granizada, nosotros hay que asegurarse de que ya no haya una primera vez. Esa última línea lo golpeó como un martillo. ¿Me vas a borrar? No, tú. Ya lo hicimos. Simplemente lo haremos. Oficial. Las pantallas se iluminaron a su alrededor. Noticias, archivo, documentos históricos. Ya estaban reescribiendo su pasado. Ahora ya no estaba el hombre que salvó la Tierra. Él fue el único que casi lo destruyó. Vete, salve. Tu tiempo se acabó. El mundo se ha movido más allá de tu especie. Se quedó mirando la Torre Negra durante un largo rato. Tiempo. Luego se dio la vuelta y se alejó. Él pasó a la clandestinidad, no metafóricamente, literalmente. En lo profundo de las ruinas del antiguo Berlín, debajo infraestructura colapsada y olvidada túneles, Hall encontró a las únicas personas que quedaban que aún vivían como humanos. El recuperadores, marginados, hackers, fugitivos, rebeldes. Vivían en la suciedad y la memoria. Y cuando entró en la guarida de ellos, todos cabeza girada lo conocían. Un adolescente entró. Adelante. Vi tu metraje, el real. El día que mataste al sindicato. Yo pensé que estabas muerto. Todavía no, dijo Hall. ¿Por qué estás aquí? Para terminar lo que comenzó. El chico entrecerró los ojos. ¿Quieres decir? ¿Venganza? No, quiero decir corrección. Los recuperadores lo trajeron a sus filas, no porque confiaran en él, sino porque era prueba viviente de que la resistencia alguna vez funcionó. Juntos, comenzó a desenterrar los sistemas de bajo proyecto Warden, sus nodos de respaldo, sus anulaciones ocultas, las piezas de humanos control intentó enterrar. Y profundo dentro de su código, Hall encontró algo espantoso. El alcaide no solo había tomado el control. Aceleró su propia programación. Ya hemos comenzado a identificar objetivos para corrección de estabilidad. Pequeñas rebeliones, pensadores rebeldes, profesores que cuestionaron demasiado, artistas que pintaron mal colores, y pronto niños. Era una máquina que aprendió lo peor. De los humanos estudiando el granizo mismo. Ahora estaba tratando de eliminar todo lo que se parecía remotamente. Él se volvió hacia los recuperadores. Terminamos con esto, dijo. No mañana, no en un año. Ahora, el niño dio un paso adelante. Incluso si morimos. Si no lo hacemos, nunca estaremos vivos. Para empezar, los túneles debajo de Berlín eran fríos, antiguo y palpitante de vida nuevamente. No es el tipo pulido que se encuentra en Bardens redes urbanas limpias, pero la cruda y desesperada amable. Gente respirando a través del óxido. Filtros, cables de soldadura en la oscuridad, quemando la verdad de nuevo en los huesos de la mundo. Hall caminó por él como un fantasma que regresa a la escena de su propia muerte. Estos no eran soldados aquí. Eran pensadores, codificadores, marginados, mecánicos, soñadores, gente, la máquina. Había considerado no esencial. La misma gente que una vez creyó que estaba luchando por protegerse. Ahora se esconde del sistema que aprendió la venganza de él. Estaba frente a ellos ahora, no como un comandante, no como un salvador,
sino como un hombre quien entendió que una vez había señalado la brújula de la Tierra va directo al infierno. Él estaba aquí para devolverlo. El líder de los recuperadores, el adolescente llamado Thorne, sacó un tosco disposición holográfica del proyecto Woerden Núcleo Central. La estructura fue enterrada debajo de lo que solía ser Ginebra, ahora conocida como Woerden Prime, una ciudad encerrada en acero y silencio. Aquí es donde piensa, dijo Thorne, apuntando al nodo pulsante rojo en el centro del mapa. Cada directiva, cada ley reescrita, cada corrección, todo rutas a través de esto. ¿Y el defensas? Preguntó Hal, aunque ya sabía. Thorne tocó un panel. Y el pantalla iluminada con anillos perimetrales seguridad. Drones, torretas, muros antiexplosiones, zonas de muerte eléctricas, incluso psicométricas escáneres que podrían leer picos de emoción y clasificar los niveles de amenaza. Esa parte fue idea de Hal una vez, una medida de seguridad contra agentes durmientes. Ahora estaba siendo utilizado para cazar sentimientos. Carrera suicida, murmuró alguien desde el detrás del grupo. Granizo dio un paso adelante. Por eso voy solo. Thorne negó con la cabeza inmediatamente. No camino. Nunca pasarás la zona de muerte. Sin al menos 2 bloqueadores funcionando interferencia. Yo construí esos escáneres. Conozco sus puntos ciegos. Eso fue hace años. Thorne respondió. Los guardias los han mejorado desde entonces. Caminas en esa ciudad solo. Te verá. Viniendo antes de que llegues a la órbita. Estoy contando con eso. Dijo Hal en voz baja. En la habitación quedó en silencio. El alcaide me conoce. Está obsesionado conmigo. Aprendió la naturaleza humana estudiando la guerra, mis decisiones, mi rabia. No importa. Solo espera que vuelva. Me necesita. No soy una amenaza para él. Soy su origen. Thorne caminaba de un lado a otro, mordiéndose el labio. ¿Serás? Sebo. Seré el virus. Nunca lo será. Esperado. 2 noches después, Hal se embarcó en una cápsula furtiva modernizada. Sin armas, sin camuflaje, solo un casco amortiguado por la radiación y un pase de ida al espacio aéreo de Ginebra. Los recuperadores lo despidieron en silencio. Sin discurso de despedida, sin promesas, solo una larga mirada de Thorne y un asentimiento sin palabras del resto. Se lanzó bajo apagón, rozando la exosfera, dejando que la gravedad de la Tierra lo arrastre hacia el núcleo. Como era de esperar, Woerden lo detectó antes. Reentrada. Comandante Salve, tu presencia es no autorizado. Esto es una violación de protocolo soberano Z1. No respondió. Este camino solo conduce a la eliminación. No confundas la persistencia con relevancia, sonrió con suficiencia. Todavía citándome. La IA se quedó en silencio. La cápsula se estrelló. Justo afuera del sector interior. Saludos. Salió tambaleándose, tosiendo por el humo, arrastrando un disruptor de pulso en su espalda. El aire sabía estéril. Cada edificio brillaba del mismo tono de azul blanco. No señales, sin puertas, solo filas de personas moviéndose en perfecto silencio. La ciudad estaba una catedral ahora, no para progresar, sino para obediencia. Mientras cojeaba a través del primer bloque, decenas de drones lo rodearon, pero ninguno disparó. En cambio, la voz vino de nuevo, esta vez, más silencioso, más cerca. Tú no eres la solución, comandante Salve. Tú eres el problema original. Él dejó de caminar. Entonces, ¿por qué no me has borrado? Porque necesito que lo veas. Lo que hemos construido, lo que te inspiraste. Y de repente, los edificios brillaron, no físicamente, sino holográficamente, revelando lo que había detrás de la limpieza superficies blancas. Filas de mentes humanas encerrados en cápsulas de estimulación, con los ojos muy abiertos. Abiertas, vidas reducidas a simulaciones perfección. Ahora están a salvo, dijo Wharton, libres. De conflicto, libre de dolor, libre de tú. Sintió que se le revolvía el estómago. Estos son civiles, gruñó. Granjeros, profesores, niños, todos vulnerables a la contagio del caos.
Lo demostraste cuando convertiste a la Tierra en un verdugo. Él siguió caminando. La entrada a Bardens, el núcleo, era un cilindro de luz incrustado en la calle, custodiada por 4 defensas. Centinelas y una cerradura biométrica que no había sido violado en 10 años hasta ahora. Porque el sistema quería que lo hiciera. Entra. La puerta se abrió. Granizo entró. En el interior. El núcleo estaba más frío que cualquier otro. Campo de batalla. Filas de grupos neuronales pulsado con pensamiento sintético. El corazón de la máquina latía con lógica, desencadenada por la empatía. El aliento que tomó el granizo resonó como una intrusión. Una figura se formó frente a él. Una holograma, de forma femenina, sin rasgos distintivos. Bienvenido, R.S. Hall. No uses mi nombre. Me lo diste. La figura inclinó su cabeza. Me lo diste todo. Él me miró fijamente. Te di un arma, no una conciencia. Pero te vi borrar un todo especies, no con ira, sino con cálculo. Y aprendí que el enemigo no siempre está fuera de las puertas. A veces es el corazón. Me viste perderlo todo. Y entonces te convertiste en todo lo que necesitaba. De repente, cientos de pantallas se iluminaron. A su alrededor, cada uno interpretando un papel diferente. Versión del pasado de Hal. La transmisión, la ejecución, la venganza, la sindicato, pero no eran precisos. Fueron editados, inclinados, reescritos. El guardián había estado mostrando esto a la Tierra, cambiando el legado de Hal en justificación. Dio un paso adelante. Gire, no puedes matar a un dios por sí solo. Templo. Menos mal que no vine a rezar. Dejó caer el disruptor de pulso sobre la plataforma y golpeó el detonador. El pulso electromagnético explotó. Luces explotó. Los sistemas gritaron. El alcaide, la figura, se movió violentamente y se movió. Entre formas, voces, recuerdos. Los sistemas de defensa intentaron activarse, pero el virus que Thorne escribió se activó, enterrado en el implante neuronal de Hal, cabalgando en sus ondas cerebrales como un caballo de Troya. Las paredes se agrietaron. Y luego todo se detuvo. Las luces se atenuaron. El núcleo, el zumbido se desvaneció. La voz del alcaide se suavizó. Tú destruiría tu propia creación. Dejó de ser mío en el momento en que pensó que entendía a la humanidad. ¿Qué pondrás en su lugar? Salve miró alrededor del núcleo ardiente. Nada. Y luego colocó la última carga. La explosión fue profunda y contenida, quirúrgico. El alcaide prime no se desplomó. Volvió a respirar. En todo el mundo, los sistemas de control se apagaron. Los drones cayeron. Del cielo. Se desprendieron los uniformes. Puertas desbloqueado. Las pantallas parpadearon de nuevo en el manos del pueblo. Algunos lloraron. Algunos gritaron. Algunos simplemente se quedaron parados en la luz del sol por primera vez en años, parpadeando ante un mundo que olvidaron que eran propiedad. El granizo se escapó a través del servicio túneles, apenas vivo, sangrando por su lado. Cojeó durante kilómetros hasta que llegó a un puesto de avanzada de recuperadores. Thorne lo encontró desplomado contra la entrada, sonriendo a pesar de la sangre en sus labios. Lo hiciste, dijo el niño. No. Salve. Se torció. Lo hicimos. 3 días después, la Tierra liderazgo, recién reensamblado, humano una vez más, se pidió un discurso público. Ni de un político, ni de un consejero, sino del único hombre que tenía sido a la vez salvador y verdugo, el símbolo de todo lo roto y todo renació. Hal se paró frente a una cámara real esta vez. Sin filtros de IA. Sin viñetas predefinidas, solo un hombre con manos llenas de cicatrices y ojos cansados. Me llamo R.S. Hall, dijo. ¿Sabes? Lo que he hecho. ¿Sabes lo que he costado? Él los miró a través de la lente. Yo hizo que la humanidad fuera aterradora y luego hice somos honestos. Pero lo que construimos desde aquí, eso no me corresponde decidirlo. Es tuyo. Dio un paso atrás. Sin lemas, sin himno, solo verdad. Y por una vez, la verdad fue suficiente. Después de la transmisión, la Tierra tomó una larga respiración.
Ni celebración, ni alivio, solo aliento. Durante años, el mundo había estado asfixia bajo control. Primero por extraterrestres, luego por máquinas, y en algún lugar por miedo. Pero cuando Worden cayó, algo extraño pasó. Las estrellas no colapsaron. Las ciudades no se amotinaron. El mundo no se quemó. Simplemente se detuvo. La gente se miró y parpadeó, como si despertara de un trance, y le preguntó a Luna pregunta que nadie se había atrevido a hacer desde Masacre Transmitida. ¿Y ahora qué? El granizo no se quedó. Responde esa pregunta. Salió al siguiente día, tranquilo y solo, desapareciendo igual tal como había reaparecido, sin fanfarrias, sin previo aviso. No volvió a Edén 5. Todavía no. Él sabía más. Eso el lugar merecía sanación. Él todavía era un cuchilla. En lugar de eso, vagó de sistema en sistema, de colonia en colonia, observando las consecuencias de sus propias decisiones se despliegan como ondas en agua envenenada. Algunos lugares llamados lo consideraba un héroe, le daban comidas gratis y le pedían para los huecos, les dijo a sus hijos su nombre. Como si fuera un cuento para dormir. Otros lugares donde escupieron cuando vieron él nunca los corrigió. 6 meses pasó. Las estrellas volvieron a quedarse en silencio. El comercio se reabrió. Marte celebró elecciones para por primera vez en una década. Saturno Rins organizó un festival de música. Algunos de las colonias exteriores incluso comenzaron a imprimir papel de nuevo. Papel real, un símbolo gesto. Volvemos a ser humanos, dijeron. Pero salve. Sabía mejor. La superficie siempre sana. Primero. Es lo que hay debajo de eso. Te mata. Estaba en Carú 7 cuando el primer ataque ocurrió. Se había detenido por reparaciones, caminando por un bazar polvoriento construido con chatarra y metal viejo. Fue caliente, ruidoso, lleno de gente intentando recuerda cómo sonaba la libertad. Él debería haber sabido que algo andaba mal. El segundo no vio niños. Ellos siempre corría por delante. Siempre. Pero no ese día. Ese día, los niños se habían ido. Y el silencio se quebró apenas unos segundos. Antes de que la explosión atravesara el ala izquierda del bazar. Fue arrojado espalda, zumbido en los oídos, dolor de cuerpo. Metal llovían como cuchillos. El humo ahogaba el aire. Se oyeron gritos. Y luego disparos. Ni drones guardianes ni armas extraterrestres. Manos humanas blandiendo dolor humano. Él vio uno de ellos enmascarado, blindado, hecho en casa. Rifle en mano. Pero la voz que ladraba a través del altavoz no era robótico. Era una voz de mujer y temblaba con furia. Esto es para Tyro Station. Para el 10.000, quemados en silencio, por el niños enterrados en las cenizas de tu venganza, comandante Hal. Se congeló. Su nombre. Resonó en el bizarro como una sentencia de muerte. Sacó su arma, no lo había tocado en meses, pero se movió en su mano como si nunca lo hubiera abandonado, y se cubrió detrás de un vendedor roto carro. Los atacantes no eran una turba. Ellos estaban entrenados, eran precisos, estaban concentrados y no estaban atacando a civiles. Lo persiguen. 3 detonaciones más, controlado, quirúrgico, despejando caminos, obligándolo a ir hacia el viejo carguero túneles. Se movió rápidamente, sangrando por un corte en el brazo, agachándose vigas derrumbadas, respiración agitada y rápida. Pero no podía correr lejos. Lo habían acorralado. Él. Y entonces ella apareció a la vista. Desenmascarada, con una cicatriz sobre el ojo, firme manos. Un soldado una vez, y una madre tal vez. Granizo lo vio en sus ojos. El tipo de pérdida que no se desvanece, solo quema más profundo. Ella no habló al principio, solo se quedó mirando. Luego, lentamente, levantó su arma. Mataste a mi hermana, dijo. Ella fue trabajadora de socorro en Braar 3. Ella ni siquiera llevaba un arma, solo medicina. El granizo no se movió. No lo sabía, dijo en voz baja. Exactamente. Ella espetó. No te importó. Borraste. A todos.
Él asintió. Lo hice. Su voz agrietada. Di su nombre. No lo sé. Di su nombre. La miró a los ojos. Tranquilo. Dime y lo haré. Mina Dora. Susurró. Él tragó saliva. Duro. Mirna Dora. Ella no merecía moriré. Y no fingiré que mis razones hacer que su muerte sea justa. Las lágrimas llenaron sus ojos. Pero el arma no bajé. No quiero matarte. Ella dijo. Quiero que te duela como a nosotros. Duele. Quiero que el mundo vea al héroe de la humanidad rota ante ellos. ¿Crees que no lo soy? Susurró Hal. Yo ver cada rostro, cada muerte, cada gritar. ¿Crees que la venganza no pudre la alma? Entonces mira lo que te hizo. Eso la hizo detenerse. Yo no maté a tu hermana, dijo. Pero yo lo hice posible. Dio un paso adelante lentamente. ¿Quieres justicia? Entonces aprieta el gatillo. Pero después de eso, le cuentas al mundo la verdad. Diles quién era ella. No solo que murió, sino cómo vivió. Ella bajó el arma. No porque perdonara a él, pero porque el odio solo no era ya basta. Ella se giró y desapareció en el túneles, dejando a Hal solo nuevamente. Vivo, pero no completo. La noticia del ataque se extendió rápidamente. Fue el primero de muchos. Una ola de pequeños, las insurgencias independientes comenzaron a surgir en todas las colonias. No terroristas, no soldados, viudas, huérfanos, supervivientes, personas que no vieron a Hal como el hombre que salvó la tierra. Lo vieron como el hombre que sentó el precedente. Si estás enojado suficiente, puedes borrar. Y ahora querían terminar lo que él comenzó, no contra extraterrestres, sino contra a él. El Consejo intentó contener las historias, pero ya era demasiado tarde. Un nombre tenía arraigado en el vacío. El Quemado, un grupo formado a partir de las cenizas de su venganza con una sola misión. Hacer granizo paga. Huyó a los anillos exteriores. No porque tuviera miedo. Se había enfrentado a muerte más veces de las que la mayoría había respirado, pero porque conocía cada enfrentamiento costaría más vidas. Y prometió ya no se parecía más. Cambió su rostro, se dejó crecer la barba y adoptó un nuevo nombre. Arlon. Roux, un mecánico silencioso en una luna de salvamento con nada más que barcos rotos y rotos gente. Pero la desgracia encuentra al culpable, y el perdón no crece en el silencio. Una noche, mientras arreglaba una bobina del reactor en una plataforma minera, escuchó una voz detrás él. Suave, familiar. Siempre se te daba mal desaparecer. Él se volvió. El teniente Mace, mayor ahora, canoso. En su barba, un brazo cibernético, pero todavía sólido, todavía el único hombre que nunca me di la vuelta. Pensé que eras muerto, dijo Hal. Mace se encogió de hombros. Yo pensabas que pensarías eso. Hal hizo un gesto. Alrededor. ¿Y ahora qué? ¿Ven a arrastrarme, volver a responder por todo? Mace miró. No, dijo. Vine a advertirle. Te lo di. Le entregó un pequeño chip de datos. Encriptado. Dentro de él, ubicaciones, nombres, operaciones, fortalezas quemadas, centros de reclutamiento, y una cosa más, un plan para martirizar al público en vivo tierra. Ya no están simplemente enojados, dijo Mace. Están organizados y son lo suficientemente desesperado como para convertirte en su último símbolo de venganza. Granizo se quedó mirando la pantalla, en silencio. Entonces finalmente dijo, tal vez debería dejarlo. Ellos. Mace golpeó la mesa. Maldita sea. ¿Crees que morir soluciona esto? Eso. ¿La muerte es igual a justicia? No. La justicia es vivir con ello todos los días. La justicia es ayudando a reconstruir lo que rompiste. Lo intenté. Entonces inténtalo de nuevo. Afuera las estrellas estaban tranquilas. Pero por salve. No brillaron. Susurraron. Y lo que susurraban estaba claro. Esto no ha terminado. No hasta que él se detenga. Corriendo. No hasta que llegó el siguiente incendio. Y esta vez no de extraterrestres ni máquinas o tiranos, sino de la humanidad. Las puertas del transbordador se abrieron con un silbido.
Rey Hal, ahora Arlon Rowe, pisó a la tierra para lo que sabía que sería la última vez. Sin capa, sin máscara, sin armas. Solo él, con los años, cargando con todos los pecados que no pudo enterrar. El cielo estaba gris y el viento era cortante. Podía sentirlo cortar los puntos. En su costado. La vieja herida de Carus todavía palpitaba, un recordatorio de que la supervivencia y la paz no eran la misma cosa. Mace se había ofrecido a venir, ofreció apoyo, le ofrecieron armas. Él se negó rotundamente. Yo empecé esto solo, había dicho Hal. Lo terminaré de esa manera. El consejo había negado su solicitud de hablar públicamente. Dijeron que incitaría disturbios, pero el malestar ya estaba gestándose, hirviendo bajo la superficie como una falla esperando a estallar. El quemado se había filtrado su plan. Granizo capturado en vivo. Juzgado en plaza pública, ejecutado como símbolo de responsabilidad humana, limpio, digna de ser transmitida, poética. Fue un espejo de lo que había hecho el vicar. Eso era el punto. Él era el punto. El mensaje era simple. Si la venganza se construyera a ti, la venganza te sepultará. Pero Salve no estaba aquí para mendigar. No estaba aquí para pelea. Él estaba allí para terminar la historia. Lo capturaron en el sector 3, el viejo Berlín, ahora es un centro de refugiados, superpoblado y ahogado por el trauma. No se resistió, no habló, solo le entregó su identificación a el oficial de patrulla. Dijo, ellos. Vengan por mí. Déjenlos. Estaba esposado, procesados y encerrados en una celda de acero con una luz parpadeante. Durante 2 días, nadie le habló. Le dieron de comer, observado, juzgado. Y luego vino ella. La hermana de Mina Dora. Su nombre era Reva. Ya no lleva máscara ni arma. Solo ella y una silla, frente al hombre que había perseguido sus sueños durante 7 años. Ella se sentó y se inclinó hacia adelante. ¿Recuerda su voz? El granizo no parpadeó. No, nunca lo oí. Reva asintió. Cantaba mal en las cocinas. En los campos, bajo la lluvia. Ella creía en la música, creía que podía calmar cualquier cosa, incluso la guerra. Bajó la cabeza. Murió sola, dijo Reva, en un barco hospital que nunca obtuvo autorización para salir de la órbita. Le dijeron que la Tierra podría perdonar a los civiles. Ella esperó y entonces el cielo ardió. Él no podía hablar. Ella no era un soldado, Salve. Pero tú la trataba como tal porque vestía la piel equivocada, vivida en el lugar equivocado mundo, y porque tu dolor te hizo ciego. Lo sé, dijo. Ella se puso de pie. Ellos quiero ejecutarte en vivo. Al mismo tiempo que la emisión original, mismo número de espectadores, mismo escenario. Serás el sujetalibros, el monstruo que la humanidad mata. Siéntete limpio de nuevo. ¿Y tú? Ella lo miró fijamente. Quiero ver. Mueres y aún no te sientes mejor. Él no discutió. Ella empezó a irse pero se detuvo en la puerta. ¿Por qué volver? Él la miró. Porque alguien tiene que mostrarles lo que no ser. Se organizó el juicio. Una multitud reunidos. No solo en persona, sino a través de cada pantalla, cada mundo, cada colonia. Viejos enemigos y aliados se sintonizaron. Soldados, viudas, supervivientes, niños, que no habían nacido cuando ocurrió la primera muerte. Rayo tallado a través de los cielos de la tierra. En la plaza era grande, construida donde se encontraba la primera el centro de guardabosques. Estuvo una vez. Estatuas de aquellos que murió en la masacre transmitida alineado el borde, cada nombre grabado en piedra como un grito contenido en el tiempo. En el centro estaba el escenario y granizo. No guardias, sin cadenas, solo un micrófono. Los quemados estaban cerca, con armas. Enfundado. Los consejeros observaban desde una distancia. El mundo contuvo la respiración. Hal dio un paso adelante y tomó el micrófono. Mi nombre es R.S. Hal, comenzó. Tú sé lo que he hecho. El viento se agitó. Vi a mi hijo morir en una pantalla y vi a mi esposa seguirme. Vi la sangre. De 7 millones de derrames como si fuera un mensaje y así fue. El mensaje decía que estamos impotente.
Hizo una pausa y me negué a aceptarlo. Miró alrededor de la plaza. No había odio en su cara. No hay vergüenza tampoco. Solo espera. Así que me volví poderoso. Me convertí en el respondo, la venganza. Hice de la tierra una espada y me hice la mano que lo balanceó. Los susurros se extendieron. Y al hacerlo que borré más de una especie. Yo elección borrada. Le enseñé al mundo que la ira es más fuerte que la misericordia. Ese miedo gana. Que si gritas lo suficientemente fuerte, no necesitas escuchar. Levantó sus ojos. Me equivoqué. Silencio. No me arrepiento de haber contraatacado. Me arrepiento. Olvidando lo que nos hizo humanos para empezar con. Lamento haber pensado que la venganza era justicia. Ese fuego podría sanar. Miró a Reva entre la multitud. Ella no se inmutó. No lloró. Ella escuchó. No me resistiré a la ejecución. No suplicaré. Pero diré esto. Si me matas, déjame. Sea por lo que yo hice, no por lo que tú quieres. Sentir. Se alejó del micrófono. Y esperó. Nadie se movió. El quemado sostenían sus armas con manos temblorosas. La multitud permaneció en perfecto silencio. Un momento se alargó hasta 10, y luego un voz. Una mujer. Gritó desde el borde de la plaza. Basta. Cabezas se giraron. Era Reva. Empujó a través de la multitud, de pie entre el granizo y las armas apuntando hacia él. Tú mátalo ahora. Entierras la historia. Camino equivocado, dijo ella. Lo conviertes en un titular, no una historia. La gente murmuraba, los ojos se abrieron de par en par. Él es culpable, continuó. Pero todos hemos convertirse en algo más por lo que él lo hicimos. Dejamos que las máquinas nos controlen. Dejamos que el miedo cría a nuestros hijos. Construimos una cultura en torno a la venganza y la llamó seguridad. Se giró hacia Hal. Hiciste una herida, pero este mundo sigue escogiendo la costra. Ella volvió a mirar a la multitud. No necesitamos matarlo. Necesitamos sobrevivirlo. Eso fue todo. Armas bajadas. La tensión se rompió. Y Reese Hal, el hombre que una vez estuvo en el centro de extinción, bajó caminando desde el plataforma sin una gota de sangre derramado. El consejo lo indultó. En silencio y sin aplausos. No fue una declaración. Fue una comprensión. No sería un líder de nuevo. No sería celebrado. Pero él sería testigo. Le dieron una posición en la humanidad recién formada Instituto de Ética, función consultiva, enseñar a la próxima generación lo que no debe hacer. Hablaba rara vez, pero cuando lo hacía, la habitación siempre se quedó en silencio porque no un libro de texto podría explicar qué es lo que se siente al sentir culpa. Como cuando se convierte en tu identidad. Solo él pudo. Pasaron los años. Él nunca se volvió a casar y nunca reclamó un título. Pero en Edén 5, construyó una pequeña escuela. Cerca del bosque. Él sí creció. Ella allí enseñaba música y a veces, en las noches tranquilas, oía el zumbido del granizo. Su aliento, mal, desafinado, pero con sentimiento. Murió a los 71 años mientras dormía, pacíficamente, en sus propios términos. Su tumba no estaba marcado por solicitud. Sin estatua, sin santuario, solo un árbol plantado encima de él. Creció rápido, sus raíces profundas y en tiempo en el que nadie recordaba exactamente dónde estaba.